En la espaciosa galería de antigüedades de una tranquila calle de Boston, la mañana comenzaba con un ritual habitual. Jonathan Hart, un hombre alto con una barba canosa cuidadosamente recortada, caminaba lentamente entre las vitrinas, inspeccionando cada pieza. Sus finos dedos, cubiertos por guantes blancos, tocaban con cuidado las superficies de vidrio, verificando que no quedaran rastros del día anterior. La luz del sol, que atravesaba las altas ventanas del edificio victoriano, creaba un juego caprichoso de sombras sobre los tesoros reunidos durante 30 años. Figuras de porcelana, jarrones antiguos, vajillas preciosas. Cada objeto tenía su propia historia. Pero lo que más valoraba Jonathan era su estado impecable. Se enorgullecía de que en su colección no hubiera ni un solo artículo con el menor defecto. Los visitantes a menudo se sorprendían de lo limpia que estaba la galería. Ni una mota de polvo en los estantes, ni una huella en los vidrios de las vitrinas. Algunos bromeaban diciendo que el señor Hart debía pasar las noches limpiando sus tesoros. Y como suele ocurrir, las bromas tienen algo de verdad. Jonathan realmente llegaba a la galería 2 horas antes de abrir, y era el último en irse, asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden. Incluso su propio despacho parecía una exposición de museo. Un antiguo escritorio de roble estaba siempre impecablemente organizado. Los documentos dispuestos en pilas ordenadas, las plumas alineadas por tamaño y un reloj antiguo marcando la hora con precisión absoluta. El único objeto moderno en la sala era un calendario en la pared, pero incluso este había sido elegido para no romper la armonía del espacio. La búsqueda de la perfección impregnaba toda la vida de Jonathan. Esto se reflejaba en todo, en sus trajes impecablemente planchados, en sus corbatas perfectamente anudadas, en la puntualidad con la que respetaba sus citas de negocios. Su asistente Sarah solía decir que el reloj del señor Hart marcaba la hora oficial de la ciudad. Pero detrás de esta fachada impecable se escondía un profundo y casi doloroso temor a cualquier muestra de imperfección. Cada mañana, mientras realizaba su ritual de inspección en la galería, Jonathan sentía cómo el miedo a la menor imperfección se transformaba poco a poco en una pesada carga. Sin darse cuenta, su pasión por coleccionar lo bello se había convertido en una obsesión por la perfección que, lenta pero inexorablemente, lo aislaba de la vida real con todas sus imperfecciones naturales. Esa mañana no presagiaba nada fuera de lo común. Jonathan, como de costumbre, se preparaba para abrir la galería cuando sonó el teléfono. Una empresa de mensajería informó sobre la entrega de un jarrón de la dinastía Ming, un verdadero tesoro por el que había luchado durante los últimos 3 años. Su corazón comenzó a latir más rápido de anticipación. Ese jarrón sería la joya de su colección. El mensajero llegó 15 minutos después. Jonathan observaba cómo el joven cargaba cuidadosamente una caja de madera, mientras algo dentro de él le decía que debía detener ese movimiento, ralentizar el tiempo, cambiar el destino. Pero solo se quedó allí, mirando como en cámara lenta, cuando el mensajero resbaló en el suelo recién fregado. El sonido del impacto de la caja contra el suelo de mármol se mezcló con el apagado tintineo de porcelana rota. En el silencio que siguió, se escuchó cómo los fragmentos se deslizaban dentro. Jonathan sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras abría la caja, aunque ya sabía lo que encontraría dentro. El antiguo jarrón, que había sobrevivido 6 siglos, guerras y revoluciones, yacía ahora roto en decenas de pedazos. La porcelana blanca con su delicada decoración se había convertido en un montón de fragmentos afilados. Jonathan los miraba, incapaz de pronunciar una palabra. El mensajero decía algo sobre el seguro, se disculpaba, pero sus palabras pasaban de largo ante la mente del coleccionista. En ese momento, algo también se rompió dentro de Jonathan, como si ese jarrón fuera el último vínculo que lo mantenía en un mundo de perfección ilusoria. Canceló todas sus reuniones y por primera vez en muchos años, cerró la galería antes de tiempo. Pasó todo el día en su despacho, mirando los fragmentos del jarrón, cuidadosamente dispuestos sobre una tela de terciopelo. Por primera vez en muchos años, se permitió llorar. Pero las lágrimas no eran tanto por el jarrón roto como por algo más profundo. Por los años dedicados a la búsqueda de una perfección inalcanzable. Por la vida real que pasaba de largo. Por su propia soledad, que había ocultado tras la fachada impecable de su galería. En ese momento,
Aún no sabía que esa pérdida marcaría el comienzo de la adquisición más importante de su vida. Una semana después, mientras aún procesaba su pérdida, Jonathan escuchó por casualidad de un cliente habitual sobre un taller de cerámica en las afueras de la ciudad. Allí trabaja una mujer increíble, Ruth Anderson, dijo el cliente. Dicen que hace milagros con las cosas rotas. Jonathan, normalmente escéptico ante este tipo de historias, estaba tan desesperado que decidió buscar cualquier posibilidad de restaurar el jarrón. El taller estaba ubicado en un antiguo edificio de ladrillo de una antigua fábrica textil. Al entrar, Jonathan se encontró en un espacio completamente distinto a su estéril galería. La luz del sol entraba por grandes ventanas, iluminando estanterías llenas de cerámica de todas las formas y tamaños. Había olor a arcilla y pinturas, polvo de cerámica flotaba en el aire, y por todas partes había trabajos inacabados. Ruth resultó ser una mujer de unos 60 años, de ojos amables y cabello canoso recogido en un moño desordenado. Sus manos estaban manchadas de arcilla, su delantal mostraba rastros de pintura, y su mesa estaba cubierta de un desorden creativo. Todo esto hizo que Jonathan se estremeciera internamente. Este mundo contrastaba enormemente con sus ideas sobre el manejo adecuado de las piezas de arte. He oído hablar de su galería, señor Hart, dijo Ruth, examinando cuidadosamente los fragmentos del jarrón que él había sacado con tanto cuidado de la caja. Pero, ¿sabe? A veces son las grietas las que hacen que algo sea realmente valioso. Jonathan la miró con escepticismo, sin entender cómo un daño podía agregar valor. Ruth sonrió y lo llevó a una pequeña vitrina que contenía objetos restaurados por ella. Lo que vio lo dejó sin palabras. Cada objeto mostraba marcas visibles de restauración, pero no intentaban ocultar los daños. Por el contrario, las grietas estaban resaltadas con líneas doradas, convirtiendo cada fractura en parte de un nuevo y sorprendente diseño. Esto es kintsugi, dijo Ruth en voz baja, observando su reacción. Un antiguo arte japonés de convertir las heridas en oro. En ese momento, Jonathan sintió que algo dentro de él resonaba con esas palabras, como si no solo se refirieran al jarrón roto, sino también a su propia vida. Las siguientes horas cambiaron por completo la visión de Jonathan sobre la belleza y la perfección. Ruth habló sobre el arte del kintsugi, colocando cuidadosamente sobre la mesa herramientas y materiales. Explicó cómo los antiguos maestros japoneses convertían los daños accidentales en elementos deliberados de diseño, haciendo que cada objeto restaurado fuera único. ¿Ve este cuenco?, dijo Ruth, tomando con cuidado un pequeño recipiente para té atravesado por líneas doradas. Cuando se rompió, su dueño quería tirarlo. Ahora es su tesoro más preciado. Cada grieta cuenta una historia, cada costura dorada es una cicatriz que se ha convertido en un adorno. Jonathan escuchaba sin interrumpir, aunque dentro de él luchaban dos sentimientos: su habitual búsqueda de la perfección y una nueva y desconocida sensación de libertad respecto a esa búsqueda. Ruth sacó un barniz especial, mezclado con polvo de oro, y comenzó a mostrar el proceso de restauración en un pequeño platillo. Sus movimientos eran lentos y precisos. En el kintsugi no hay lugar para la prisa, dijo. Cada grieta requiere atención y tiempo. Como en la vida, no se puede apresurar la sanación. Jonathan notó cómo sus manos, marcadas por arrugas y años de trabajo con arcilla, creaban una auténtica obra de arte a partir de algo que parecía irremediablemente dañado. ¿Sabe, señor Hart?, continuó Ruth, uniendo cuidadosamente los bordes del plato. En Japón creen que un objeto que pasa por el kintsugi se vuelve más valioso que antes de ser dañado. Esto no es solo una restauración. Es una filosofía de aceptación de la vida con todas sus imperfecciones. Guardó silencio, dejando que sus palabras resonaran en el alma de su interlocutor. Tal vez su jarrón estuvo esperando este momento durante 6 siglos, para volverse aún más hermoso al aceptar su imperfección. Jonathan miró sus manos, siempre cubiertas por impecables guantes blancos, y por primera vez, reflexionó sobre cuánta experiencia vital había perdido tratando de mantener la ilusión de perfección. Las líneas doradas del plato restaurado parecían trazar el camino hacia una nueva comprensión de la belleza, aquella que surge de aceptar las propias heridas e imperfecciones. Al día siguiente, Jonathan regresó al taller de Ruth. Por primera vez en muchos años, no vestía un traje formal, sino una sencilla camisa y jeans.
Ruth le propuso intentar trabajar él mismo con un pequeño plato roto, antes de pasar a restaurar el valioso jarrón. Primero hay que limpiar todos los fragmentos, le indicó Ruth con suavidad. Jonathan sacó sus guantes blancos, pero ella negó con la cabeza. Para sentir realmente el material, hay que trabajar con las manos desnudas. Él dudó, pero finalmente se quitó los guantes. Por primera vez en muchos años, sus dedos entraron en contacto directo con la porcelana. La sensación era extraña, casi intimidante en su intimidad. El trabajo resultó ser más difícil de lo que había imaginado. Sus manos, acostumbradas a la limpieza estéril, ahora estaban manchadas de pegamento y polvo dorado. Varias veces intentó unir los fragmentos, pero se deslizaban y las líneas quedaban irregulares. Deja que la imperfección sea tu maestra, decía Ruth al notar su creciente frustración. No luches contra ella, escúchala. Al final del día, su primera obra estaba terminada. El plato que había restaurado no se veía tan perfecto como los trabajos de Ruth. Las líneas doradas eran irregulares en algunos lugares, demasiado gruesas en otros, y apenas visibles en ciertas partes. Jonathan miraba el resultado de su trabajo con una mezcla de decepción y una extraña sensación de satisfacción. ¿Qué ve?, preguntó Ruth, parada a su lado. Jonathan respondió con sinceridad. Veo todos los defectos. Aquí la línea es irregular. Allá el dorado no es uniforme. Ruth sonrió con ternura. Yo veo una historia. Veo cómo sus manos aprendieron un nuevo lenguaje. Cómo superó su miedo a la imperfección. Cada línea irregular es un paso hacia la aceptación de su verdadero yo. De camino a casa, Jonathan se sintió realmente vivo por primera vez en mucho tiempo. Sus manos aún conservaban rastros de polvo dorado, recordándole que la belleza puede surgir de la imperfección. Este pensamiento, tan simple y al mismo tiempo revolucionario para él, comenzó a penetrar profundamente en su conciencia, transformando algo fundamental en su percepción del mundo. Durante una taza de té en la pequeña sala de descanso del taller, Ruth compartió con Jonathan su historia. En su juventud, había sido una reconocida restauradora en un importante museo de arte en Nueva York. Al igual que él, aspiraba a la perfección absoluta, pasando noches en vela restaurando piezas antiguas a su estado original. Recuerdo el día en que todo cambió, dijo Ruth en voz baja, mirando por la ventana el sol poniente. Estaba trabajando en una rara estatuilla de porcelana del siglo XVIII. Era una restauración complicada. No dormí durante varias noches tratando de hacerla perfecta. Hizo una pausa, como si reviviera esos momentos. En un momento, mis manos temblaron por el cansancio, y la estatuilla cayó. Pensé que mi vida había terminado. Jonathan escuchaba conteniendo la respiración, reconociendo en sus palabras sus propios miedos. Ruth continuó. Caí en una profunda depresión, renuncié al museo y me fui a viajar. En Japón, conocí por casualidad a un maestro del kintsugi. No solo me enseñó la técnica, sino que me mostró otra forma de ver la vida. Me di cuenta de que durante todos esos años no estaba restaurando, sino tratando de borrar las huellas del tiempo y la vida de las piezas de arte. Sus ojos se llenaron de calidez mientras hablaba de su transformación. Cada grieta, cada astilla es parte de la historia de un objeto. Al tratar de alcanzar la perfección, a menudo borramos lo más valioso, las marcas de la experiencia vivida. Ahora ya no soy restauradora en el sentido tradicional. Ayudo a los objetos, y también a las personas, a aceptar sus cicatrices y ver la belleza en ellas. Ruth se levantó y se acercó a un estante donde estaba la misma estatuilla rota, ahora restaurada con la técnica del kintsugi. Las líneas doradas que cruzaban la porcelana creaban un patrón sorprendente, transformándola en una obra de arte completamente nueva. Me enseñó la lección más importante, dijo Ruth, tocando la estatuilla con cuidado. La belleza no está en la ausencia de defectos, sino en la capacidad de convertirlos en parte de nuestra historia. Cada grieta es una oportunidad para dejar entrar más luz. Jonathan miraba la estatuilla, y por primera vez en su vida, la imperfección no le producía rechazo. Al contrario, sentía cómo en su interior crecía una nueva comprensión de la belleza, aquella que surge de aceptar las propias heridas y convertirlas en oro. Poco a poco, el trabajo en el jarrón de la dinastía Ming avanzaba hacia su final. Durante ese tiempo, Jonathan no solo cambió externamente. Sus hombros se relajaron, las arrugas de preocupación se alisaron,
y en sus ojos apareció un brillo de interés por la vida que hacía tiempo había olvidado. Cada día que pasaba en el taller de Ruth le revelaba nuevas facetas de la belleza y el valor de la imperfección. Una mañana, mientras se preparaba para abrir la galería, notó por primera vez cómo la luz del sol que pasaba por una pequeña grieta en un antiguo vitral creaba un patrón sorprendente en el suelo. Antes, esa grieta solo le había causado irritación, y planeaba reemplazar el vidrio. Ahora veía en ese dibujo de luz una belleza especial, como si el tiempo mismo hubiera dejado su autógrafo único. Jonathan comenzó a notar detalles similares en todas partes. El desgaste en los muebles antiguos contaba historias de muchas manos que los habían tocado. Los pequeños golpes en la porcelana evidenciaban que esos objetos habían sido parte de la vida de alguien, y no simplemente piezas de museo. Cada imperfección ahora le parecía un preciado testimonio de autenticidad e historia viva. Sarah, su asistente, observaba con asombro cómo cambiaba la atmósfera de la galería. Jonathan eliminó parte de la iluminación estéril, permitiendo que la luz natural jugara un papel más importante. Comenzó a reorganizar las exhibiciones, agrupando las piezas no por épocas o estilos, sino por las historias que podían contar. Cada objeto que mostraba marcas de restauración o del paso del tiempo, tenía ahora su propia tarjeta con una descripción de su historia única. En su despacho también hubo cambios. El escritorio perfectamente organizado dio paso a un espacio de trabajo más natural. Entre los documentos aparecieron bocetos y notas hechas a mano. El antiguo reloj ahora adelantaba 2 minutos, pero Jonathan ya no se preocupaba por ajustarlo todos los días. Esa pequeña imprecisión se convirtió en un recordatorio de que el tiempo no puede ser controlado por completo. Y lo más importante, comenzó a relacionarse de manera diferente con las personas. Antes exigía de sus empleados el mismo afán de perfección que de sí mismo. Ahora aprendió a valorar su individualidad, sus características humanas e incluso sus errores, que hacían a cada uno único y auténtico. El día en que el jarrón restaurado ocupó su lugar en la galería, Jonathan organizó un evento inusual. En lugar de una velada formal tradicional, planeó un encuentro cálido, invitando no solo a coleccionistas, sino también a simples amantes del arte. Ruth también estuvo entre los invitados, permaneciendo modestamente al margen y observando lo que ocurría con una suave sonrisa. El jarrón de la dinastía Ming ahora estaba ubicado en el centro de una nueva sala que Jonathan llamó la belleza de la imperfección. Las líneas doradas del kintsugi, que cruzaban la antigua porcelana, brillaban bajo una iluminación cuidadosamente diseñada. Junto a él se encontraban otros objetos, cada uno con sus propias cicatrices, cada uno con su historia. Había trabajos de Ruth y piezas de la colección de Jonathan que antes se mantenían escondidas en los almacenes por pequeños daños. Hablando ante los invitados, Jonathan no mencionó fechas ni dinastías, tampoco la rareza de las piezas ni su valor en el mercado. En cambio, habló sobre la vida, sobre caídas y restauraciones, sobre la belleza de la imperfección humana. Compartió su propia historia de transformación, y muchos de los presentes se reconocieron en sus palabras, recordando sus propias luchas por alcanzar una perfección inalcanzable. Cada uno de nosotros es como este jarrón, dijo, tocando con delicadeza las líneas doradas en la porcelana. Llevamos nuestras cicatrices y grietas, pero son ellas las que nos hacen únicos, las que permiten que la luz entre en nuestra vida. En ese momento, atrapó la mirada de Ruth, y en sus ojos, vio la confirmación de que la lección había sido aprendida correctamente. Tras la parte oficial de la velada, Jonathan notó cómo los visitantes se detenían largo rato ante cada pieza, observando las costuras doradas y compartiendo entre ellos sus propias historias. Por primera vez, su galería no estaba llena de murmullos de reverencia hacia obras de arte perfectas, sino de un auténtico intercambio humano. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se habían ido, Jonathan se quedó solo con el jarrón. Mirando las líneas doradas que unían los fragmentos, reflexionó sobre cómo durante todos esos años había estado buscando la perfección en los lugares equivocados. La verdadera belleza no estaba en la impecabilidad de las formas, sino en la capacidad de aceptar las propias heridas, sanar y fortalecerse. Como aquel antiguo jarrón, él también había pasado por una destrucción para renacer más completo, no perfecto, pero auténtico. Amigos, gracias por ver esta historia sobre el camino de la obsesión por la perfección hacia la aceptación de uno mismo. La historia de Jonathan y su encuentro con Ruth nos recuerda que cada grieta en nuestra vida
puede convertirse en una línea dorada que nos haga más fuertes y sabios. Si les ha gustado esta parábola filosófica, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán más historias sobre lecciones de vida, transformación y la búsqueda de la armonía interior. Activen la campanita para no perderse los nuevos videos. Y en los comentarios, compartan sus reflexiones. ¿Cómo aprenden ustedes a aceptar las imperfecciones en su vida? Nos vemos en las próximas historias.